Porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. A todos nuestros televidentes, muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva emisión del programa institucional de FECODE. Hoy los saludamos desde la Casa Museo Quinta de Bolívar y desde aquí enviamos un mensaje de felicitación a la institución educativa Misael Pastrana Borrero de Tangua en Nariño, que hace unos días conmemoró los 50 años de vida institucional. Soy Carolina Ávila y a continuación un avance de lo que veremos en nuestro encuentro de hoy. En Encuentro, continuamos socializando cómo se viene desarrollando el retorno a la presencialidad educativa, hoy desde la región del Pacífico colombiano. Improvisación, falta de control, ausencia de seguimiento y programas inactivos, principales problemas del plan de alimentación escolar en el regreso a las aulas. Analizamos la decisión de la Corte Constitucional que tumbó el piso de protección social establecido en el decreto 1174. Hoy en Encuentro continuamos socializando el panorama del retorno a la presencialidad educativa en el país, en esta ocasión en la región del Pacífico, en donde al igual que en la zona central y la región de la Orinoquía, aún no se han garantizado las condiciones de bioseguridad. Comunidades educativas de los 4 departamentos y más de 15 municipios costeros que componen la región pacífica continúan expresando su preocupación por la difícil decisión de tener que retornar a la presencialidad educativa, en momentos donde la cifra de contagios por COVID-19 sigue latente. A este contexto se suma la pésima atención hospitalaria de la zona, las deudas salariales con el personal de salud, los desórdenes administrativos y la precaria infraestructura, no solo en los centros de atención médica, sino en las instituciones educativas públicas, que han tenido que cerrar sus puertas debido a la falta de condiciones para garantizar un periodo académico, sin el temor a ser contagiados. Estamos desde el sindicato Unión de Maestros del Chocó, que la situación de la presencialidad pues también nos ha traído grandes dificultades, dado que acá tenemos varias instituciones que no cumplen con las medidas de bioseguridad, comenzando primero porque su estructura es muy vetusta, las baterías sanitarias están en pésimo estado, lo mismo que las aulas. En el caso del departamento de Nariño, de 235 instituciones educativas existentes, según informe de la Secretaría de Educación, faltan alrededor de 23 instituciones para ir a la presencialidad. Cabe destacar aquí que a raíz de una tutela se dio vía libre por parte del juez para que las instituciones educativas que cumplan los protocolos vayan a la presencialidad, pero en la práctica eso ha presentado distintas dificultades en cuanto al no cumplimiento de los protocolos y de adecuación de infraestructura. En el Valle del Cauca, en este momento, tenemos algunos municipios que gracias a acciones de tutela impetradas por la organización sindical continuamos desde la virtualidad, pero en la gran mayoría del departamento se está trabajando en presencialidad en algunas instituciones, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, pero tenemos instituciones donde ni siquiera el agua potable existe. De esta manera se continúa evidenciando la falta de condiciones de bioseguridad e infraestructura en las instituciones educativas públicas del país para el retorno a las aulas, por lo que FECODE hace un llamado al magisterio para que tenga en cuenta las medidas y condiciones de la presencialidad que fueron discutidas y pactadas en el acuerdo sobre la escuela biosegura. Y precisamente las instituciones educativas de zonas rurales del departamento de Nariño son un claro ejemplo de cómo docentes y estudiantes regresaron a la presencialidad en medio de la pandemia sin que existieran las condiciones de bioseguridad e infraestructura.
El Sindicato del Magisterio de Nariño se dio a la tarea de hacer un recorrido por algunos municipios del departamento para evidenciar la dura realidad del regreso a clases presenciales, en particular en las zonas rurales, y el panorama es poco alentador. En la vereda Chaguarurco, en el municipio de La Unión Nariño, el retorno al único colegio del corregimiento se ha convertido en un reto, pues lo que se evidencia es un panorama de abandono en varios espacios de la institución, ya que las cocinas escolares están en mal estado, hay grietas y humedad en la construcción y los alumnos están recibiendo sus clases sin protocolos de bioseguridad. Poco contamos aquí con el suministro de agua potable, que es un elemento indispensable para la salud de todos. Las aguas no están canalizadas a un alcantarillado, sino que a un pozo séptico que hace muchísimos años ha sido construido y está en deterioro. En la vereda de Guasí, en Túquerres, la situación no cambia, el contexto es similar, el acompañamiento de los entes territoriales es nulo, las condiciones de riesgo a las que se exponen los estudiantes que han vuelto al colegio por el abandono del terreno es preocupante. Además, la alimentación comparada con la jornada no beneficia el desarrollo de los niños. Si al niño le dan un refrigerio de un yogur, una galleta, pues sinceramente ellos están acostumbrados a eso de las 10 de la mañana a tener su desayuno normal, su porción de arroz, su porción de legumbres, su porción de proteínas, su vasito de jugo. Entonces me imagino yo que los niños empezarían a molestar, a salirse, a darles hambre. Entonces no estamos en esas condiciones. Un poco más al sur, en la vereda Santiago, en San Pedro de Cartago, Nariño, las malas condiciones se repiten. La falta de agua potable en la escuela es una constante, la tecnología es nula y la señal de internet parece que nunca llegará. Contamos con servicios como es de informática, ¿no? Las TIC son desactualizadas, menos vamos a tener internet. En esta semana al regresar a clase ya nos conectaron la energía, tampoco la teníamos. El servicio de restaurante también es bien necesario para los niños porque el niño del campo siempre busca en el restaurante escolar como la solvencia a su alimentación. Esta es una radiografía del olvido en el que el Estado tiene la educación en el regreso a la presencialidad y con el compromiso de los docentes como única herramienta para avanzar. Por eso FECODE continuará luchando porque la Escuela de la Presencialidad cumpla con todos los elementos establecidos en el marco de la negociación para que la comunidad educativa no siga poniendo en riesgo su salud y su vida. Es momento para que el secretario de Asuntos Jurídicos de FECODE, el profesor Carlos Enrique Rivas Segura, socialice temas de interés para el magisterio colombiano. Un cordial saludo para todos los compañeros maestros y maestras de Colombia, para la comunidad educativa y para la sociedad. Quiero tocar un tema que parece que fuese un mito, que tiene que ver con la política. La política tiene que ver con todas las acciones de los seres humanos de manera cotidiana. No hay un solo hecho que no esté relacionado con la política. Pero quiero llamar la atención sobre todo en este punto, porque los maestros de Colombia no tenemos una representación significativa en el Congreso de la República, que es donde se discute toda la política en materia de normatividad, porque allí es donde se hacen las leyes, y cuando se hacen las leyes no hay la participación, en el caso concreto de los trabajadores de la salud, de la educación, o en el caso de la vivienda o en las políticas de empleo. Hay la necesidad de tener una representación. Por eso nosotros vemos la necesidad de que el maestro entienda que tenemos un voto cualificado, que el voto de nosotros es un voto que tiene que ver con el liderazgo que jugamos en la sociedad y en la comunidad. Por eso el llamado de atención es, hombre, compañero maestro, ¿qué vamos a hacer con nuestro voto el año 2022? Y el llamado realmente es a que ese acto soberano del voto de todos los ciudadanos, ¿no es cierto?, se ejerza de manera libre, de manera democrática, pero que lo hagamos, que elijamos a las personas que realmente nos van a representar y no que vendamos el voto. La venta del voto es la venta de las ideas, es la venta de la compra de nuestra confianza. Por eso llamamos a los compañeros maestros, al padre de familia, al estudiante, al ama de casa, inclusive al político, a que entendamos que hay dos países, el país nacional y el país político. Por eso hoy vemos necesario que se empiece a hacer una discusión
sobre la productividad del voto, la importancia del voto, el papel que juega el voto, ¿no es cierto? A una persona le pueden dar 50.000 pesos que le duran 4 años, pero si vota de manera real, objetiva y precisa, podrá reclamarle a la persona que votó haciéndole un control político. Compañero maestro, nosotros somos la conciencia de la sociedad. Un abrazo para todos y todas. Era una chica como de unos 18, 19 años, vivía en el municipio de Valparaíso y la mataron, la violaron, todo el ejército que estaba ahí, la mataron, la desgollaron y la sementerraron en el patio de la escuela. Ese acto fue muy fuerte, marcó muchísimo nuestras vidas, era no querer, mi esposo llegó, se percataron porque los chulos ya el otro día caían cerca, el olor no me dejaba recibir los niños de la escuela, era muy duro lo que estábamos viviendo, no sabíamos para dónde irnos a dar clase, bajé al pedacito que teníamos en el caserío, ahí abrigué los niños, ese día en la mañana dimos clase muy asustada, muy atemorizada la comunidad. El olor ya nos hacía pues salir, nadie quería hablar, no sabíamos cómo enfrentar esa situación. Y las denuncias e irregularidades que se vienen presentando con el plan de alimentación escolar en todo el país en medio del retorno a la presencialidad corroboran el alto grado de corrupción que rodea el programa y que se perpetúa ante la mirada apacible de este gobierno. Son más de 153 procesos de responsabilidad fiscal por irregularidades en el PAE que ha encontrado la Contraloría en los últimos 2 meses, por más de 47.000 millones de pesos en varios departamentos del país que afectan la alimentación de millones de niños en el territorio nacional. En las inspecciones que se adelantan se han encontrado cocinas vacías, neveras y congeladores con fallas eléctricas, adulteración en el gramaje de los alimentos, roedores, comida en descomposición, programas inactivos y entrega de paquetes nutricionales no aptos para los niños. El PAE han venido sucediendo irregularidades en el departamento de La Guajira porque la porción alimentaria que le dan a los niños no tienen los complementos nutricionales que realmente ellos requieren. Las instituciones han relacionado un número determinado de alimentos para los niños, por decir algo 600, y solo entregan 500. La pregunta es, ¿dónde van los 100 alimentos que no se le entregan a los niños? El programa en el Amazonas ha sido secuestrado por la corrupción. En estos momentos el gobernador de Amazonas está metido en líos jurídicos por el mal manejo que se le ha dado a este programa. Sí ha llegado ese complemento alimenticio, pero simplemente se le han entregado a varias familias unos 3 kilitos de areparina, cuando los términos contractuales señalan que deben ser otros elementos que también vayan dentro, por ejemplo el chocolate, por decir algo la leche, los huevos, el atún. Y a pesar de que reportaron, por ejemplo, 20 o 15 estudiantes en estas actividades presenciales, no les llegó sino la mitad del número que ellos, digamos, dieron a conocer a la Secretaría de Educación. Quiere decir entonces que también están incumpliéndole hasta los estudiantes que están dentro de la presencialidad. Pero entendemos que son unos recursos que se han asignado con anterioridad, unos contratos que se han hecho con anterioridad y no entendemos por qué razón se empiezan a variar. Y nosotros sí lo que discutimos es que desde luego que la situación de la comida industrializada pues tiene un costo diferente en valor nutricional y en pesos, digámoslo, a la comida pues para preparar en casa, la comida en caliente. Entonces, ¿cuál es el llamado que hacemos? El llamado es que pues que se cumpla. El gobierno departamental dispone de manera unilateral que solo el plan de alimentación escolar es para los estudiantes que estén en presencialidad. Han manifestado este inconformismo de manera clara, que no han estado en buenas situaciones
la dieta que se ha distribuido a sectores de la comunidad educativa. Hemos encontrado infinidad de problemas con el suministro del PAE. PAE entregado a destiempo, 3 semanas, 4 semanas de atraso. Lo entregan cuando ya han iniciado varias semanas la presencialidad. Sí ha habido el chantaje de que se le entrega solo a los que vayan a la presencialidad, porque según ellos ya la ración que se entrega solamente se entregará en las instituciones educativas. Esta problemática que persiste con el regreso a la presencialidad y que también se viene presentando en Bogotá y en departamentos como Meta, Antioquia, Huila, Risaralda, Santander y Casanare, ha sido una de las principales exigencias de FECODE para retornar a las aulas. Sin embargo, el Ministerio de Educación continúa sin tomar las medidas correspondientes. Y a esta hora, la segunda vicepresidenta de la Federación, la profesora Marta Rocío Alfonso Bernal, invita a los docentes a participar de las actividades programadas de la Semana por la Paz, que va hasta el próximo 12 de septiembre. Después de firmados los acuerdos con el Gobierno Nacional y FECODE, donde se incluye la protección a la vida y las garantías a los maestros y maestras para ejercer la libertad de cátedra y sus derechos, vemos una arremetida muy fuerte de parte de los organismos de seguridad, de la Fiscalía y de otros entes. Hemos emitido una alerta temprana, alerta que no fue atendida como le correspondía al defensor del pueblo ni a otras autoridades. La ministra de Educación citó una reunión con la UNP para revisar los casos, mas no al Comité Nacional para Seguimiento de Maestros amenazados. Nos llama la atención que se ha centrado una serie de acciones contra maestras, activistas afiliadas a FECODE en los diferentes territorios, allanamientos, judicializaciones, falsos positivos, hostigamientos, persecuciones que dejan una situación bastante compleja. No entendemos cómo ante una denuncia de las maestras de Funza, la Fiscalía entra a revictimizarlas haciendo preguntas que no corresponden y no dando las garantías para que se dé el proceso. Igualmente, cómo a la profesora de Bugalagrande se le monta un falso positivo judicial. Llamamos a los organismos a que frenen esta persecución y señalamiento. De otro lado, desde la Comisión de Derechos Humanos y en acuerdo con Viva la Ciudadanía, hemos puesto a disposición unas guías para desarrollar el trabajo de la Semana de la Paz, para fortalecer nuestra apuesta de escuela como territorio que resiste y círculos de la memoria. Los y las invitamos a bajar estas guías y a desarrollar y devolver estos procesos en el aula para enriquecer nuestra apuesta de escuela territorio de paz. Se consiguió en el 94, 95, un comedor escolar para los estudiantes. Bien, y de la noche a la mañana utilizaba el ejército los fines de semana las instalaciones de la escuela donde yo trabajaba para pernoctar. Y llegaba uno a los lunes en la mañana, como trabajaba en el horario de la mañana, y encontraba a esos miembros del ejército todavía en el colegio. Y bueno, ese día prácticamente no se hacía clase en la mañana porque ellos iban alrededor de tipo 11 de la mañana y ya la jornada se acababa. Desde hace 5 años, en el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, un grupo de docentes de Barranquilla en el Atlántico han dedicado esta fecha para fortalecer su lucha en contra de la discriminación racial. Asimismo, para visibilizar y reconocer sus logros, sus valores, su cultura y la sabiduría de las mujeres afro.
entre charlas, bailes, trajes de colores y representaciones artísticas. Varios docentes de instituciones educativas públicas de Barranquilla, en el departamento del Atlántico, conmemoraron desde hace 5 años el Día de las Mujeres Afrodescendientes a través de voces y huellas, una propuesta liderada por la docente Denis García Arroyo de la institución educativa distrital Antonio José de Sucre, la cual busca reivindicar y visibilizar el papel de las mujeres afros y promover políticas públicas que ayuden a mejorar su calidad de vida y a erradicar el racismo y la discriminación. Todo esto en una fecha que fue declarada por la UNESCO a partir de 1992 como el Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora. Pues les puedo contar que tuvimos una agenda muy fructífera que estuvo matizada por eventos públicos y privados, virtuales y presenciales. Pasamos por seminario, por cátedra, por un conversatorio y por un gran evento, Voces y Huellas de las Mujeres Afro, con la finalidad de visibilizar el rol de las mujeres afrodescendientes en el desarrollo social, político, económico, cultural del Caribe colombiano y de todos los países latinoamericanos del grupo de mujeres afrolatinas, afroamericanas y de la diáspora. Son más de 20 los maestros que hacen parte del grupo de investigadores que vienen indagando la causa de los afrodescendientes, con una agenda de labores durante todo el año que se articula con la agenda del decenio de los afrodescendientes, cuya fecha significativa es del 25 de julio y en la cual se reúnen para celebrar el Día de la Mujer Afro. Es de resaltar que por siglos las personas afrodescendientes en América Latina y el Caribe han debido enfrentar discriminaciones y segregaciones estructurales. Por eso desde FECODE se promueve el respeto y la participación de las mujeres afrodescendientes en la vida pública y en la toma de decisiones dentro de sus comunidades y naciones. Esto como una forma de incorporar en todos los espacios y agendas políticas aquellos elementos que permitan hacer frente a toda forma de racismo. Hoy analizamos las implicaciones de la declaratoria de inexequibilidad del artículo 193 del Plan Nacional de Desarrollo por parte de la Corte Constitucional, que reglamentaba el mal llamado piso de protección social que acogía el decreto 1174. El pasado miércoles 25 de agosto, la Corte Constitucional tumbó el piso de protección social e indicó que este debe ser regulado mediante una ley ordinaria en el Congreso de la República, ya que se trata de una reforma con alcance laboral y pensional. La decisión fue celebrada por las centrales obreras, ya que esta respalda el decreto 1174. Todas las plataformas laborales actuamos inmediatamente y presentamos estos puntos de vista ante la Corte Constitucional. Para nosotros fue una gran noticia el año pasado decirnos que nos aceptaban la demanda. Es autoritario porque nosotros estábamos en un momento de pandemia, como lo expresamos acá, donde el COVID ya había desestructurado el empleo, donde el COVID ya había desestructurado las pequeñas y medianas empresas, donde las mujeres decían tenemos el nivel de pobreza más alto de América Latina, especialmente Colombia, eso era vergonzoso. Todas esas acciones, todos esos hechos, todos estos datos los presentamos con precisión. El 27 de mayo nos dieron esta sorpresa, esa sentencia C277 nos dio un alivio muy grande en medio de todo esto. Sin embargo, el proyecto de ley hay que plantearlo como un proyecto que defienda toda la orientación internacional de la salud y la seguridad social para el mundo laboral. En esencia, la Corte declara que esto es lo que no se debe ejecutar en un Plan Nacional de Desarrollo, es decir, no aplicaría la norma y por ende a ningún ciudadano se le debe vincular más a los pisos de protección social. Sin embargo, para aquellos que ya están en este sistema, el resultado de esta decisión tendrá efecto solo hasta junio 20 de 2023, como periodo de transición para que el gobierno dé solución jurídica a los derechos laborales de estas personas. Este artículo abrió la puerta, fue como el papá, llamamos algunos, de los mal llamados pisos de protección social que reglamentó el decreto 1174 el año pasado, en 2020. ¿Eso qué significaba? Básicamente nos abría como las puertas a un nuevo sistema de seguridad social, pero más precario, alterno, que le decía un poco a la gente, si usted gana menos de un salario mínimo, entonces yo lo paso al régimen subsidiado de salud, no tiene pensiones, lo paso a los BEPS
y no tiene riesgos laborales, lo pasa a un seguro inclusivo. Y todo eso fue abierto por el artículo 193, repito, del Plan Nacional de Desarrollo. En este sentido, la sentencia del Alto Tribunal es un logro producto de la lucha de las centrales obreras y los sindicatos del país, lo que evidencia que la movilización social entrega frutos, pues permitió que se derogara el artículo del Plan Nacional de Desarrollo que afectaba los derechos laborales y pensionales de las personas que tienen ingresos inferiores a un salario mínimo. Y no podemos finalizar nuestro programa de hoy sin el editorial del presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, el profesor William Henry Velandia Puerto. Un saludo al magisterio colombiano, a todas nuestras comunidades educativas. Este es un país de las contradicciones. No hay recursos para la inversión social, pero sí encuentra unos procesos en donde sigue demostrándose la corrupción que hay en nuestro país, con la pérdida de recursos que son fundamentales para nuestra niñez, para nuestra juventud, para nuestras comunidades educativas, como es el tema de la conectividad. Desembolsar 70.000 millones así nomás en un proyecto de 1 billón de pesos para conectividad, pues es necesario que el gobierno investigue y aclare y se castigue a los responsables de este desfalco y que se recuperen los recursos para que se materialice esa inversión que requieren nuestras instituciones educativas, nuestros centros educativos rurales, de cara a que hoy la conectividad es un factor fundamental en los procesos que desde la educación se han ido garantizando por parte de los magisterios de la niñez y juventud. El plan de alimentación escolar, el seguimiento que tiene que hacerse por parte de las autoridades correspondientes y que desde la Federación también acompañaremos con todas nuestras instituciones educativas para que se garantice con dignidad ese derecho a nuestros niños, a nuestros estudiantes en las instituciones y en los centros educativos. Seguimos insistiendo para que en las autoridades territoriales se lleguen a los consensos, que nuestros directivos docentes materialicen esos procesos de organización, de la reposición de actividades sin presión, sin desbordar la jornada laboral en derecho que corresponde a nuestros maestros y sin acostar a los niños y niñas. Ya con el ministerio se dialogó en ese ejercicio y perfectamente con la autonomía institucional y con el proceso que se pueden dar en los entes territoriales se pueden articular procesos para la reposición de actividades en la garantía plena del derecho que siempre le hemos nosotros dado a los niños, a las niñas, por la responsabilidad que tenemos nosotros con nuestros estudiantes, con nuestra juventud. Seguimos trabajando también en el proceso ya del desarrollo de los acuerdos. Se han estado ya organizando mesas de trabajo y seguimos insistiendo en el gobierno para que se materialice todo lo que tiene que ver con la implementación de los acuerdos y hoy particularmente en el tema de salud, que tiene que ser una discusión franca, abierta en ese proceso de articulación para que hoy los operadores cumplan lo que tienen que cumplir en materia de la terminación de estos contratos y que ese proceso garantice la llegada de operadores que permitan con elementos en la contratación que articulen procesos que obliguen a que se cumpla lo contratado en la dignificación y en la garantía plena del servicio de salud y de la seguridad de salud del trabajo que demandamos los maestros y maestras de Colombia. Entonces vamos de la mano con todo esto, compañeros y compañeras, y estamos atentos a estos procesos de implementación de los acuerdos, el tema de la financiación, el tema de la escuela de la presencialidad, en esa defensa que tenemos que hacer de lo que se plasmó en el acuerdo y que obliga a que los entes territoriales se apersonen con planes de trabajo en la materialización de los protocolos de bioseguridad. Como siempre hemos dicho, queremos la escuela de la presencialidad, pero hoy la escuela demanda unos elementos que deben garantizar el no colocar en riesgo a nuestras comunidades educativas. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Recuerden que toda la información la pueden encontrar en las redes sociales oficiales y en nuestra página web www.fecode.edu.co. No olviden que este espacio informativo también lo pueden encontrar en nuestro canal en YouTube, así que suscríbanse y compártanlo. La invitación nuevamente para esta semana es a que sintonicen a través de Colmundo Radio la radio revista Encuentro, para que estén actualizados de todo el acontecer educativo y sindical. Gracias por su sintonía y nos encontramos el próximo sábado a partir de las 7 de la mañana por Teleantioquia. Feliz día y feliz semana.